El último turno del vigilante. A las 3:17 de la madrugada, Rubén sintió que el silencio cambió de forma. No fue un ruido, no fue un grito, fue la ausencia de ambos. Se levantó lentamente de su silla de metal, sintiendo que el frío del depósito le trepaba por la columna como una advertencia. Afuera, la niebla lamía las luces de los postes y una silueta oscura se movía entre los contenedores como si conociera cada rincón mejor que él. El viejo televisor de seguridad mostraba líneas borrosas, pero en una de las cámaras, por apenas unos segundos, se distinguió algo. Una figura encapuchada arrastrando un bulto envuelto en bolsas negras. Rubén parpadeó, rebobinó, reprodujo. Nada, solo estática. Pero la imagen se le clavó en el cerebro como un clavo oxidado. No era la primera vez que algo raro pasaba en su turno, solo que esta vez lo había visto. Tomó su linterna, su radio, que nunca funcionaba del todo bien, y cruzó el patio en dirección al contenedor 8B. El aire olía a metal y humedad rancia, y entonces lo escuchó. Un chirrido suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera abriendo la tapa de algo que no debía ser abierto. Su corazón se aceleró, pero no por miedo, por decisión. Ya era demasiado tarde para ignorarlo. Al dar la vuelta al contenedor, no encontró a nadie, pero había huellas, huellas frescas que no eran suyas, y algo más, un pequeño pañuelo ensangrentado con una letra bordada en rojo. M. Rubén no conocía a ninguna M, pero sintió, con certeza absurda, que esa inicial no estaba allí por azar. Esa noche no llamó a la policía, no avisó a su supervisor, solo se sentó de nuevo en su silla, encendió una nueva grabación y esperó. Porque a partir de ese momento ya no era el vigilante del depósito, era el cazador de un monstruo que caminaba como hombre. Hay profesiones que por su misma naturaleza están condenadas al olvido. Turnos nocturnos, pasillos vacíos, cámaras que vigilan sin que nadie mire realmente. Este no es un relato sobre fantasmas ni monstruos de otros mundos. Es sobre un hombre real, con carne, hueso y una mente podrida. Un vigilante nocturno que por insistencia o por locura decidió seguir un rastro que nadie más quiso ver. Una sombra que se movía entre cajas de cartón, pero que dejaba manchas que no podían limpiarse. Lo que Rubén descubrió en su turno de noche no fue una casualidad. Fue una trampa cuidadosamente colocada, un juego de caza donde él no era el cazador, sino la presa, al menos al principio. Pero a veces los silencios prolongados rompen su forma y gritan, y Rubén decidió escuchar, decidió no ignorar, decidió actuar. Esta es la historia de cómo un simple empleado de seguridad descendió a un mundo de oscuridad humana, donde no hay fantasmas, pero sí cámaras, donde no hay brujas, pero sí rituales, donde el mal tiene nombre, rostro y un horario fijo. Si crees que has visto todo, espera. A veces, el verdadero horror se esconde detrás de la rutina. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito a La Última Puerta. Cada semana, cruzamos juntos a lo desconocido. Si te gustan las historias de asesinos ocultos, susurros en la oscuridad y verdades que nadie quiere contar, este es tu lugar. Deja tu me gusta si te atreves a escuchar hasta el final. Y comenta desde qué ciudad y país estás viendo este video. Nos gusta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Ahora sí, enciende las cámaras, ajusta el volumen y prepárate para escuchar lo que nadie más quiso contar. Porque esta vez, el vigilante no solo observó, esta vez decidió abrir la puerta. Capítulo 1. La primera sombra. Rubén llevaba ya casi 3 meses trabajando en ese depósito logístico a las afueras de la ciudad. El turno de noche era tranquilo, demasiado, tanto que el silencio comenzaba a pesar más que el propio cansancio.
Pero una madrugada de jueves algo rompió la monotonía. Revisando las cámaras, vio una figura cruzar uno de los pasillos traseros. No era un reflejo, no era un animal, era un hombre. No debía haber nadie allí. Pensó que tal vez era un trabajador rezagado o alguien que se coló. Tomó la linterna y salió a inspeccionar. Recorrió el pasillo completo, pero no encontró nada. Sin embargo, al regresar a la cabina, revisó la grabación. La figura estaba, pero desaparecía justo al doblar la esquina, como si se hubiera desvanecido. Rubén rebobinó varias veces. La cámara no estaba fallando. Algo, o alguien, se estaba moviendo por el lugar sin dejar rastro. Las noches siguientes, los ruidos comenzaron. Golpes suaves, como cajas cayendo, puertas entreabiertas al amanecer. Una vez encontró uno de los contenedores abiertos, y dentro, una marca extraña dibujada con lo que parecía pintura seca, o sangre vieja. Informó a su supervisor, pero no le creyeron. «Ratones, corriente de aire», dijeron. Rubén sabía que no era eso. Algo lo observaba desde dentro de ese laberinto de metal y concreto. Fue entonces cuando decidió quedarse una hora extra después del turno. Colocó su propio celular como cámara escondida, apuntando al pasillo donde todo había comenzado. Cuando revisó el video, el corazón casi se le detiene. A las 3:17 am, un hombre cruzaba lentamente el cuadro, arrastrando una bolsa negra pesada. La imagen era borrosa, pero su rostro parecía mirar directo al lente, como si supiera que estaba siendo visto. Rubén no durmió esa mañana. Por primera vez en su vida sintió que había cruzado una línea. Ya no era solo un vigilante nocturno. Ahora era testigo, y algo, allá adentro, sabía que él estaba mirando. Capítulo 2. El pasillo sin retorno. Rubén no podía dejar de pensar en lo que había visto en el video. Esa figura moviéndose con precisión, arrastrando una bolsa pesada, como si supiera exactamente a dónde ir. Esa noche llegó al trabajo decidido a comprobar si todo había sido real o producto de su cansancio. Pero en el fondo ya sabía la verdad. Algo extraño pasaba en ese lugar, y no estaba dispuesto a ignorarlo. A la misma hora que la figura había aparecido la vez anterior, 3:17 am, Rubén se escondió tras unas estanterías con su linterna apagada y el celular grabando. El silencio era absoluto hasta que escuchó el sonido, arrastre lento, irregular, como si la bolsa chocara contra el suelo en cada paso. La figura pasó frente a él. No hablaba, no miraba, solo caminaba hacia una vieja puerta metálica al final del pasillo. Una puerta que, hasta esa noche, Rubén no había notado jamás. Cuando amaneció, regresó a ese punto y examinó la puerta con cuidado. Estaba camuflada con las paredes del almacén, oxidada, sin manija, pero con una cerradura antigua. Al lado, sobre el suelo, encontró algo que heló su sangre. Un zapato femenino pequeño, gastado, con una etiqueta de lavandería. No pertenecía a nadie del turno nocturno, ni al personal fijo. Era como una huella olvidada, o dejada a propósito. Rubén intentó abrir la puerta sin éxito. Golpeó el metal, empujó con el hombro, pero no cedía. Regresó a la sala de seguridad con una idea fija: revisar los archivos de personal por si ese zapato pertenecía a alguien registrado. Encontró un nombre que no recordaba: Diana Soto, limpieza. Había sido contratada hacía 6 semanas y no había registros de su salida del lugar. El supervisor desestimó su inquietud. Seguro renunció y se olvidaron de borrarla del sistema, dijo con desgano. Pero Rubén no lo creyó. Comenzaba a entender que nadie iba a hacer nada. Si quería respuestas, tendría que cruzar esa puerta él mismo, aunque no supiera qué lo esperaba al otro lado. Capítulo 3. Bajo tierra.
Rubén regresó al turno con una decisión tomada. Esa noche seguiría al hombre. No importaba si estaba armado, si era real o no. Necesitaba saber qué se escondía tras esa puerta. A las 3:15 a.m. se apostó cerca, con la linterna apagada y el corazón latiéndole en los oídos. Cuando los pasos comenzaron a escucharse, Rubén se preparó. El sujeto apareció, arrastrando otra vez su carga. Esta vez, Rubén lo siguió. La puerta se abrió sin llave. El hombre no volteó ni dudó. Cruzó el umbral como si lo hiciera cada noche. Rubén esperó 5 segundos y pasó tras él. Al otro lado, había una escalera de hierro que descendía en espiral, húmeda, helada. El sonido del arrastre retumbaba más abajo, mezclado con un goteo constante. Rubén bajó, sin saber cuántos niveles descendía. Su celular perdió señal en el segundo tramo. Abajo encontró un pasillo angosto hecho de concreto agrietado. Las paredes estaban cubiertas de marcas, fechas, símbolos, números. El aire era denso, como si el lugar no hubiera sido ventilado en años. Avanzó en silencio, guiado por la linterna y el olor acre que se intensificaba. A cada paso tenía la sensación de que alguien o algo lo observaba desde la oscuridad. Al final del corredor, una puerta metálica más nueva lo detuvo. Estaba entreabierta. Dentro había una sala fría, blanca, iluminada por tubos fluorescentes parpadeantes. En las paredes colgaban fotos de personas, decenas, todas con una cruz roja dibujada en la frente. Sobre una mesa metálica, Rubén vio algo que lo paralizó: credenciales de empleados desaparecidos, algunas con manchas que no se podían confundir. Antes de que pudiera reaccionar, escuchó el chirrido de la puerta cerrándose. Se giró de golpe, pero no vio a nadie. Solo la sombra de algo moviéndose fuera del alcance de la luz. Salió corriendo por el mismo camino, tropezando, jadeando. Esa noche no lo atraparon, pero había cruzado un umbral del que no se regresa. Ya no era solo un vigilante, ahora era testigo. Capítulo 4. El nombre del monstruo. Rubén imprimió los rostros que había visto en la sala subterránea. Con ellos en mano, se encerró en la sala de archivos antiguos del depósito. Allí encontró coincidencias inquietantes: 3 empleados que figuraban como desaparecidos, cuyas fechas de ausencia coincidían con los turnos en los que el misterioso hombre aparecía. El patrón era claro, pero lo que más lo perturbó fue que ninguno de esos casos fue denunciado oficialmente. Silencio absoluto. Entre los papeles polvorientos halló una carpeta deteriorada con el sello de mantenimiento interno. Dentro, una fotografía en blanco y negro lo hizo temblar. Era él, más joven, con uniforme de trabajo y una sonrisa helada. En la esquina del papel, escrito a mano: Bernardo Méndez, ingreso 1989. Según el sistema, Bernardo había muerto en 2008 por una caída en una zona restringida. Pero no había informe forense, ni funeral, ni familiares notificados. Solo una nota escueta: archivo cerrado. Algo no cuadraba. ¿Y si nunca murió? ¿Y si el accidente fue solo una excusa? Rubén repasó la zona donde Bernardo supuestamente había caído, el mismo pasillo donde lo había visto desaparecer con la bolsa. Todo apuntaba a que, tras el accidente, se había ocultado bajo tierra, viviendo entre túneles, usando su conocimiento del lugar para moverse sin ser detectado. Un asesino camuflado entre los cimientos del edificio. Volvió a ver el video de seguridad, esta vez en cámara lenta. La forma en que el hombre arrastraba su carga, el modo en que evitaba los sensores, la precisión con la que se deslizaba por las sombras. No era improvisado, era rutina. Lo había hecho tantas veces que era parte de su día a día, y nadie durante años lo había notado. Rubén sabía que no podía enfrentarlo solo, pero también entendía que nadie más lo haría.
Esa noche se armó con una linterna potente, un cuchillo de cocina y la cámara en el pecho. Si moría, alguien al menos encontraría las imágenes. Si sobrevivía, pondría fin al reinado de Bernardo, y si caía, no lo haría en silencio. Capítulo 5. El último turno. Esa noche Rubén llegó antes de tiempo. Revisó cada cámara, cada rincón. Dejó su celular grabando en la sala de control y bajó al subsuelo con pasos medidos. A las 3:17 am, como un reloj maldito, escuchó el chirrido de la puerta oculta abrirse. Esta vez no se escondió. Encendió su linterna y apuntó directo al pasillo. La figura emergió de la oscuridad, arrastrando otra bolsa negra, pero esta vez se detuvo. Bernardo levantó la cabeza. Sus ojos, hundidos y desprovistos de humanidad, se clavaron en Rubén. No habló, no huyó. Soltó la bolsa y caminó hacia él con lentitud, como si supiera que todo tenía que terminar. Rubén sintió cómo el miedo lo encadenaba, pero no retrocedió. Gritó su nombre: ¡Bernardo Méndez! El asesino sonrió, ladeando la cabeza, como si le divirtiera que aún recordaran su nombre. Se enfrentaron en el corazón del pasillo. Rubén alzó el cuchillo y Bernardo sacó una herramienta oxidada del cinturón. No fue una pelea larga. Fue brutal, torpe, desesperada. La linterna rodó por el suelo, lanzando destellos que recortaban las siluetas contra el concreto. En medio de la lucha, Rubén logró clavar el cuchillo en el costado de Bernardo. Este rugió como un animal herido, pero no cayó. Se abalanzó sobre él con una fuerza inhumana. Rubén rodó por el suelo, con el pecho abierto y el aire escapándole a borbotones. Bernardo se tambaleó, sangrando, hasta caer sobre la bolsa. Su respiración se volvió errática. No dijo una palabra. Murió con los ojos abiertos. Rubén, cubierto de sangre, logró arrastrarse hasta la escalera. Subió peldaño a peldaño dejando un rastro rojo. Cuando llegó a la superficie perdió el conocimiento. Despertó en el hospital. La policía había encontrado el video, el cuerpo de Bernardo y restos humanos en la sala subterránea. La historia se filtró a la prensa, pero fue tratada como una leyenda urbana. Nadie quiso aceptar que durante años un asesino vivió bajo los pies de decenas de empleados. Rubén no volvió al depósito, pero cada vez que escucha una bolsa arrastrarse en la noche, aún contiene la respiración. El caso fue archivado como un incidente aislado, un vagabundo peligroso que se infiltró en el depósito según el comunicado oficial. Nadie investigó los restos hallados, ni las identidades de las víctimas. Rubén insistió, envió pruebas, informes, pero la respuesta fue siempre la misma: silencio. Las autoridades no querían escarbar más hondo, y quizá tenían razón. A veces, la verdad es más oscura que la mentira. Rubén renunció poco después, se mudó lejos, cambió de nombre, intentó olvidar, pero las noches siguen siendo un tormento. Cada sombra le recuerda el rostro de Bernardo. Cada crujido le parece el eco de una bolsa siendo arrastrada. Sabe que hizo lo correcto, sabe que el monstruo cayó, pero también sabe que nadie estuvo dispuesto a mirar, que si él no hubiese estado allí, las bolsas seguirían acumulándose. Y ahora tú lo sabes, esta historia no salió en los noticieros, no está en los archivos públicos, pero es real. Yo estuve allí, fui yo quien bajó esa noche, quien lo enfrentó, quien sobrevivió. Así que la próxima vez que subas a un depósito o bajes a un sótano, presta atención, porque a veces lo que creemos muerto solo está esperando el turno correcto para volver.